con la palabra de Dios. Mateo 5:44. Dijo Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen y haced bien a los que te aborrecen, y orad por los que te ultrajan y te persiguen. Todo antes era hacerle daño a los demás. Jesús nos enseñó a darle amor a los demás, incluso a los que nos hacen daño a nosotros. Hay que seguir siempre esas enseñanzas de Jesús. Miren, sobre las tres causales, hemos estado diciendo permanentemente que en el fondo hay una discusión que tiene que ver con dos niveles. El primer nivel es un nivel desde el punto de vista legal constitucional, porque el segundo nivel, esa discusión desde el 2010, cada vez que se ha presentado, los que somos defensores de la vida, nos llamamos Provida, hemos ganado siempre esa discusión y hemos logrado que la sociedad dominicana, gracias a Dios, se oriente en ese sentido. Ahora, la discusión que hay ahora no es un problema del fondo, porque el fondo vendrá después. Ahora es un problema especialmente de una ley, que es el Código Penal. Lo que se está discutiendo, para que estemos claros todos, por lo menos los que defendemos, ¿verdad?, la posición de Provida, es si en el Código Penal se incluyen las tres causales. ¿Por qué? Nosotros creemos que no debe ser así, porque eso es el camino para tratar de legalizar el aborto, que desde el punto de vista de nosotros es un crimen, porque en una situación de embarazo el niño no tiene ninguna culpa de lo que haya acontecido, por lo cual él no debe ser el responsable y por tanto ser eliminado. Esa es la discusión de fondo en ese aspecto. Ahora, en este aspecto del Código Penal, lo que estamos discutiendo es si se incluye o no se incluye. ¿Por qué se está discutiendo esto? Sencillamente porque el Código Penal tiene 20 o 30 años dando vueltas en el Congreso porque quieren meter el aborto. O sea, ¿por qué no se ha aprobado el Código Penal? Porque quieren meter el aborto a través de las tres causales, pero es el aborto que quieren meter. Entonces, ¿qué es lo que es lógico y elemental en este momento? Que dejemos de discutir eso, ¿no? Eso va a ser una discusión permanente del siglo pasado, como dice José, pero permanente. Permanente, va a ser una discusión permanente, porque siempre habrá gente que defenderemos la vida y gente que defenderá la muerte, ¿verdad? Hablando en términos generales. Muchos dirán que los que defendemos la muerte somos nosotros, pero en sentido general, los que defienden que en un embarazo se mantenga el niño independientemente de cualquier situación, y los que entienden que no. Ahora, el Código Penal tiene una serie de elementos adecuados a este tiempo que lo tienen frenado, como muy bien dice Julio, con cosas que favorecen muchas más a la mujer que esta discusión que tenemos, pero sin embargo está frenado. Entonces, ¿qué es lo coherente, lo correcto, lo sano y lo justo en este momento? Que el Código Penal se ha aprobado. Y la discusión sobre las tres causales la seguimos nosotros defendiendo que es un camino para aprobar el aborto, y los que entienden que es defensa del derecho de la mujer, perfecto. Que para mí, eso de defensa de la mujer es un sofisma. El cuerpo de la mujer no puede ser defendido, tiene que ser defendido en todos los sentidos, pero para ella, no para el que ella produce. Porque cuando ya hay un niño, ya no es el cuerpo de la mujer, es el cuerpo de otra persona, que además no tiene ninguna responsabilidad, absolutamente ninguna, con lo que ha acontecido en el embarazo. Entonces, ¿qué es lo correcto ahora? Legisladores, ustedes que nos escuchan, porque esto es un problema del Congreso, primer poder del Estado. Un grupo de legisladores que después de estos 20 o 30 años, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que yo reitero que se está creciendo ante la historia, porque ha dicho, ven acá, pero vamos a sacar el Código Penal. Si el problema son las tres causales, saquemos las tres causales y sigamos discutiendo después en una ley especial, en un referéndum, donde quiera. ¿Por qué vamos a seguir discutiéndola? Mientras tanto, lo que decimos que las tres causales no pueden estar en el Código Penal, nos basamos en un aspecto legal, constitucional. Cualquier decisión que tenga que ver con cualquier aspecto de la Constitución, del aborto, viola la Constitución. Porque el artículo 37 es muy claro y preciso. Se defiende la vida desde la concepción hasta la muerte y no hay pena de muerte en la República Dominicana. Partiendo de eso, cualquiera de las tres causales viola la Constitución. Entonces, si cometieran el error, que yo creo que los diputados van a actuar correctamente y el Senado lo va a ratificar, porque gracias a Dios en el Senado tenemos mayoría que son gente provida, que defiende la vida. Entonces, si logramos ya que salga el Código Penal sin eso, perfecto. Ahora, si hubiese alguna situación, entonces iríamos al Tribunal Constitucional.
porque los que defendemos la vida y logramos que se aprobara el artículo 37 de la Constitución, estamos muy claros que ninguna ley, ni adjetiva, ni sustantiva, ni de ninguna manera puede violar la Constitución. Ese es el centro de lo que estamos discutiendo ahora. Porque lo otro es una discusión, ¿verdad? Fe, ciencia, lo que usted quiera, vida, lo que fuese. Y es una discusión que va a ser permanente, que tenemos argumentos por un lado, hay argumentos por otro, y que a final de cuentas lo que tiene que definirlo en este caso es las leyes. Porque la visión de cada quien la puede seguir teniendo, respetamos, todo el mundo tiene derecho a tener su posición, pero lo fundamental es que establezcamos reglas claras para actuar frente a las circunstancias. Porque, por ejemplo, en torno a la causal número 1, a la causal número 1 y a la causal número 2, hay procedimientos médicos para eso, que todo el mundo está de acuerdo. Y aquí no hay un solo médico preso de que por asunto de aborto. Y se hacen abortos cuando hay circunstancias como esas, que están establecidos los procedimientos médicos. Lo que pasa es que el grupo de proaborto ha tratado de agarrar estas dos causales para la tercera, que es la importante y la que en el fondo es totalmente violatoria a todo. Cuando hay un embarazo, cuando hay una violación o un incesto, entonces quieren matar a la criatura. Y ahí es que está el centro de la discusión. Porque en las dos primeras causales no hay ningún problema con los procedimientos médicos establecidos y que se llevan a la práctica de manera permanente frente a una situación si hay problemas entre el niño y la madre o si hay problemas de malformación. Es decir, eso está clarísimo, pero no quieren embaucar un poquito con eso para la tercera causal, que es la que en el fondo todos los proabortistas quieren llevarlo, jalar aquellas dos como excusa para aprobar la tercera. Entonces, por eso, cualquiera de las tres que sea aprobada viola la Constitución de la República, porque hay procedimientos médicos claros para resolver ante cualquier situación. Lo que sí está claro que no puede ser que alguien vaya y diga yo quiero hacerme un aborto, porque evidentemente está prohibido por la Constitución. No, yo confío mucho en que con esta orientación que ha dado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y con la posición que está teniendo la comisión encargada para eso, saldremos de manera clara con un código penal ya aprobado sin las tres causales. Y seguimos después discutiendo las tres causales. Y usted está en un lado o está en el otro, sigue manteniendo su posición y seguimos discutiendo más adelante. Los que entendemos que hay que defender la vida, que un niño no tiene ninguna responsabilidad en un embarazo y por lo tanto él debe estar vivo, que en todo caso, como muy bien dijo el pastor Miguel Núñez, si una mujer quiere, ante una violación, un incesto, buscar un culpable, es el que se lo hizo, o el esposo, o el papá, o el hijo, el quien la violó, y contra ese que tiene que ir toda su ira, no contra el niño que ha sido producto de eso. Reitero que en muchas ocasiones, en muchas, donde hay violación, donde hay incesto, donde hay una serie de cosas, ese niño que viene es la alegría de esa familia, es la tranquilidad de esas personas. Es a final de cuentas después quien tiene la mayor responsabilidad para darle seguimiento a esas familias. Y por eso nosotros defendemos que ningún niño, no importa la circunstancia en que haya sido procreado, puede ser extirpado, parado, muerto o lo que fuese, porque hay que defender la vida. Por otro lado, miren, ayer el presidente Leonel Fernández en la inauguración, en la clausura del Congreso de la Fuerza del Pueblo, dijo algo que yo he estado planteando desde hace ya varios meses. Desde que llegó este gobierno, yo le dije al presidente Luis Abinader que pensara muy bien la eliminación de los subsidios sociales. ¿Por qué? Porque si se eliminan los subsidios sociales, el crecimiento de la pobreza en la República Dominicana podría multiplicarse. Ya en América Latina ha sucedido el que por esos subsidios, lo dice la CEPAL y lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, por los subsidios sociales que los gobiernos han implementado en la mayor parte de los países de América Latina, el crecimiento de la pobreza en el 2020 no fue el doble. Y yo he reiterado permanentemente, lo que son las consecuencias económicas de esta pandemia pueden ser peores que las consecuencias de salud. Es decir, han habido 3.500 muertos. Si se eliminan los subsidios sociales y no hay políticas claras para ayudar a la gente que tiene situación difícil, la cantidad de muertos y de marginados y de gente que va a pasar muchísimo trabajo por los problemas de no tener ingresos y por la pobreza que va a crecer de manera desmesurada, serían peores y podríamos tener mucho más muertos que esos 3.500. Entonces,
Yo saludo esta posición del presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández es un hombre visionario, es un líder, independientemente de lo que usted piense, es uno de los grandes líderes de República Dominicana y de América Latina, un hombre con visión de Estado, 3 veces presidente. O sea, él sabe muy bien cuando dijo eso y lo que implicaría eliminar esos subsidios sociales, porque evidentemente lo que hizo el presidente Danilo Medina en medio de la crisis es una política global que ambos compartían cuando estaban juntos y que supongo que en esa orientación ambos lo siguen compartiendo. Por eso ese llamado al presidente Luis Abinader, y que lo tome muy en cuenta el presidente Luis Abinader. No se pueden eliminar los subsidios sociales, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Que no hay dinero, sí hay dinero, para eso tiene que haber dinero. Podemos quitar dinero de otro lado. Pero que muchos dirán, que es muy bueno, ahora tú lo dices. No, yo se lo dije a Danilo, yo no lo digo ahora, no. Se lo dije a Danilo en medio de la crisis. Y saludé eso y le dije que nunca lo quitara. Y cuando hablaron de que era hasta agosto, no, sigan hasta diciembre. Y que el nuevo gobierno lo lleve por el año siguiente. Lo dije y está grabado. Hace un año dije eso. ¿Por qué? Evidente, señores, esta crisis ha golpeado demasiado fuerte desde el punto de vista económico. No solo de salud, desde el punto de vista económico, a mucha gente que no tenía ingreso o tenía el ingreso y lo perdió. O su salario real se ha reducido, su capacidad de consumo se ha reducido, y a empresarios pequeños, medianos y micros que tenían una condición de ser clase media hasta hace 8 o 9 meses y hoy están en niveles de pobreza. Sectores empresariales pequeños, medianos y micros que no tienen con qué pagar el alquiler. Sectores pequeños, medianos y micros que no tienen con qué pagarle a sus empleados. Sectores pequeños, medianos y micros que no tienen con qué pagar el préstamo. Es decir, hay una situación muy difícil y es cierto que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para mantener todo eso, pero tiene que seguirlo haciendo. Eso tiene que ser prioridad. Como muy bien le decía Leonel Fernández ayer a Luis Abinader, recuérdese, presidente Abinader, cuál era la consigna del líder histórico principal del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario Moderno, José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál era la consigna del doctor Peña Gómez? Primero la gente. Es decir, primero que construir toda la cosa, primero que desarrollar todas las cosas, está la gente. Y la gente es la gente que lo necesita. No los que tienen ingresos, que hay que ayudarlos también. No los grandes empresarios, que hay que ayudarlos también. Sino esa gente pobre, esa gente que está en una situación de absoluta pobreza en este momento o camino a ser pobre, que como muy bien dice la CEPAL, ya no hay esa escalera de sectores pobres que pasaban a ser medio, cayó y no se está dando por esta situación. Entonces, ayudemos a esas personas, ayudemos a los sectores que han perdido los ingresos y ayudemos a los sectores de pequeños, medianos y empresarios que están viviendo una situación de crisis grave que lo puede llevar no solamente a perder sus negocios, sino a perder sus propias expectativas de vida, y eso generaría una situación social muy convulsa en la República Dominicana. Presidente Abinader, escuche ese llamado. Bajo ninguna circunstancia elimine los subsidios sociales. Cambio y fuera.